Bienvenidos a mi canal Sendero Oscuro. Hoy voy a hablarles en este nuevo capítulo sobre las muertes trágicas y las personas que se desvivieron a sí mismas. Lo voy a decir de esta forma para que YouTube no me baje el video, porque a veces hay videos que no sé qué política comparte YouTube, que realmente hay videos que debería salirse realmente de las plataformas por las cosas que dicen y no lo censuran, pero yo por decir una palabra tal vez me lo censuren, me lo saquen. Así que voy a empezar por ahí y lo voy a decir de esa forma, ¿sí? Bueno, hablando sobre las muertes trágicas, este es un tema bastante difícil para un medium, sobre todo cuando uno ya lo padeció, lo vivió y entendió que es sentirse medium en ese sentido, ¿no? Vivenciarlo y vivenciarlo a edades que tal vez uno a nivel psicológico no está preparado, ¿sí? Y no entender también ciertas cosas en el momento que suceden, ¿sí? Y cuando un ser se desvive, por decirlo de esa forma, también vivirlo bajo circunstancias que uno capaz que ni espiritualmente ni de ninguna forma estaba despierto, por decirlo entre comillas. Entonces es difícil vivenciarlo. Desde ese costado yo lo voy a abordar, desde el costado de la experiencia, porque me parece que es lo más importante cuando uno trata este tipo de temas, y darle un enfoque a lo que le voy a comentar, ¿sí? Bueno, las muertes trágicas en cualquier familia, en cualquier plano existencial de un ser humano, ya sea que te toque de un familiar, un amigo, un vecino o alguien que nosotros queríamos mucho, obviamente porque estaba en este plano con nosotros, es difícil de afrontarlo. Ya sea que tú seas medium o no seas medium, va a ser muy, muy difícil de entenderlo. ¿Por qué pasa? Ahora, cuando uno entiende la espiritualidad y es medium y tiene esto de poder contactar con seres que están en otros planos, entiende que el alma de este sistema en algún momento va a partir, de la forma que sea y como sea. Entonces, la muerte, al ser abrupta, duele un montón, pero es la llave para irse, ¿no? Obviamente de este sistema. Ahora, el tema es el siguiente: cómo me lo tomo es realmente el aprendizaje que o nos va a dejar esa alma que partió, o también la misma alma la vamos a dejar tranquila. Realmente es complicado de explicarlo con palabras, pero voy a llegar al punto, ¿sí? Cuando un alma fallece de una forma tan severa como es un accidente de tránsito o un accidente como fuere, puede ser que se caiga a un lado, como fuere, yo padecí varias a mi alrededor. Una fue muy importante y otras fueron importantes también, pero no cercanas, o sea, no de cariño, ¿no? Estas almas son como arrancadas de este sistema. Es como si un número o una ficha ya no me sirve más y la tiro. Es como si estoy jugando ajedrez y con un dedo saco una pieza que no me sirve más, ¿sí? Estas almas dejan todo el ecosistema en el que estaban viviendo afectado. ¿Por qué? Porque dejaron una enseñanza, dejaron vivencias atrás que van a hacer que el sistema de las personas que están viviendo este dolor, esta transición, los va a hacer cambiar completamente la visión de vida. De hecho, es como que su propia vida cambia la realidad, ¿sí? Es como que esta muerte en específico de esta alma que parte va a hacer que todo lo que estaba funcionando de una forma se dé vuelta completamente. Ya sea porque los demás no lo sepan afrontar,
les duela un montón o porque empiezan a tomar decisiones a raíz después de esta muerte de una forma totalmente diferente en su vida. Puede ser que cambien de trabajo, de profesión, de mentalidad, de sentimientos, o sea, cambia todo, todo. Ahora esta alma que fallece de esta forma, de un día para el otro, y de una forma tan abrupta, puede sentir dolor, mucho dolor por los que deja, obviamente porque estaba acostumbrado a vivir, a relacionarse, pero no solamente eso, sino que siente como un profundo dolor de lo que hizo, es como que siente responsabilidad, pero en realidad no tiene ninguna responsabilidad, era de esa forma que iba a pasar. Ahora hay otras teorías que yo no estoy muy de acuerdo y por eso a nivel espiritual con muchas personas he tenido discrepancias, porque yo no creo, por ejemplo, en mi caso personal, que esta alma tenía una función o que lo pactó de esa forma antes de venir a encarnar. No sé si es tan así, porque creo que ningún ser humano va a pactar de sufrir, ¿sí? O de morir sufriendo en un accidente o como fuere, o el accidente más abrupta que haya tenido. Ahora, lo que sí puedo llegar a creer es que hay un patrón en sus ancestros que tenían que cumplir, como ese patrón de vida en el cual ellos no pudieron cumplir algo y el ancestro es como que se lo hace repetir al que viene por detrás, ¿sí? A la generación que viene de atrás. Y esta generación tiene que, lamentablemente, hacerse cargo de todos los desechos de los antepasados. Y por eso esta persona es como que no encuentra solución y las diferentes decisiones en su vida los llevan a esta muerte. Es increíble, pero es así. Voy a poner un caso. No voy a decir nombre ni nada. Es un caso que me pasó de cerca. Hubo cariño, sí, porque la conocía a la persona, pero no un cariño gigante, porque no era alguien muy, muy allegado. Sí, de vista. Esta persona era una persona joven, ¿sí? Que fallece en un accidente, pero que fue agonizante, ¿sí? No muere de un día para el otro, pero queda en coma, ¿sí? ¿Cómo llega esta persona a tener este accidente? Porque era imprudente, toda su vida fue imprudente y cuando tomó una moto fue imprudente, ¿se entiende? En todas las decisiones de su vida fue imprudente, hacía las cosas porque no sé, porque se le venían a la mente, no premeditaba nada, si tenía que hacer una locura la hacía y cuando tuvo que cruzar un semáforo nunca tuvo precaución de que el otro auto que estaba del otro lado lo iba a dejar pasar. Entonces tuvo como un dime y direte con el auto de la otra calle que se hacían señas, no, pasa vos, no, paso yo. Y al final los dos pasaron a la misma vez y ahí hubo el choque. Lo más extraño de este accidente es que fue un día que el semáforo se cortó la luz. Entonces no había, el semáforo no funcionaba. Entonces esta persona no tuvo la escapatoria que confiar en el otro. Pero tampoco confío en sí mismo, porque si yo estoy viendo que una persona me dice pasa y yo siento duda, ¿a quién me voy a hacer caso? A mí mismo y le voy a dejar el paso al otro y después yo voy a pasar cuando no pase nadie. Pero a lo que voy es una moraleja, porque esta persona termina agonizando en un hospital sin morir de un solo saque. Es como que va agonizando a través de los días, ¿no? Y termina muriendo en el hospital, obviamente, porque, bueno, fue como una infección que le dio y todo a raíz del accidente. No falleció de un momento al otro, obviamente, pero igual fue abrupto porque esta persona, después de que tiene este accidente, no recupera más la conciencia, queda dormida, ¿sí? La persona. ¿Y a qué voy con esto? A que esta persona nunca tomaba decisiones certeras.
siempre era inconsciente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a veces la persona, esta es mi teoría, ¿sí? Pueden criticarme si quieren en comentarios, no importa. El tema es que yo estoy haciendo mi propia autoevaluación en cuanto a este tema. Mi teoría es la siguiente: esta persona no pactó para mí, como muchos creen que las almas pactan antes de venir a la Tierra, sino que creo que las decisiones que fue tomando durante toda su vida lo llevaron a esa muerte. Después tuve un caso también cercano a mí, de una muerte dolorosa también, porque era una persona que tenía mucha vitalidad, era joven y muere en una extraña circunstancia porque no se lo merecía, ¿sí? A nivel humano uno lo ve y dice, no, esta persona no se merecía morir de esa forma porque era una persona que luchaba por lo que quería, que era pasional, que iba para adelante, y termina muriendo en un tiroteo, ¿sí? También agonizando, nunca se sabía qué iba a pasar, pasaron meses de esto y muere, ¿sí? Muere porque ya su cuerpo no le daba más. Pero lo más extraño de todo es que esta persona tuvo como hasta la mejoría de la muerte, ¿sí? Tuvo un par de días en el que se levantaba a comer, ¿sí? Pero bueno, después su cuerpo entró como en caos, vamos a decirlo así, su cuerpo físico, y muere. Esta persona, aunque lo que yo estoy contando es una persona pasional, que sabía lo que quería, que era decidida, lo que le pasaba era que siempre estaba en lugares que no tenía que estar, ¿sí? Estaba con gente que a veces no la valoraba o no daba lo que ella daba, ¿sí? Esta persona. Y termina muriendo así, en el lugar que no tenía que estar. Entonces yo, cuando me pongo a reflexionar este tipo de muertes, deja una enseñanza tremenda a todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la vida? ¿Cómo tenemos que afrontarla? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que decidir? Pero es siempre según a nuestra forma, ¿sí? Y que a veces esto de pactar antes de venir a la Tierra, para mí no es así, ¿sí? Y esto lo digo sinceramente, no es así. Entonces dejan una enseñanza tremenda a los que están alrededor. Ahora, ¿cómo se comunican estas almas después? ¿Sí? En el primer caso que conté, no tuve contacto con la persona. Sí tuve contacto antes de que muriera. Un día antes vino a despedirse y fue tan impresionante cuando esta persona tiene el accidente que el día anterior viene a compartir conmigo, que yo no compartía con esta persona. O sea, solamente era parte de mi familia, pero no compartía mucho conmigo. Y viene a compartir conmigo, nos reímos, fue como algo súper natural, pero a la vez fue raro, porque yo dije, esta persona no viene siempre a visitarme, ¿sí? Y el día que compartimos y todo, nos saludamos, conversamos, y esa persona se pone en la esquina y no andaba, esta persona era de andar mucho en moto. En este momento no andaba en moto, andaba en bicicleta. Nunca me voy a olvidar cómo se despidió. No paraba de saludarme. Era que me saludaba. Y yo decía, esta persona primero se va. O sea, yo me saludó con la mano. Seguía saludándome. Así estuvo como más de 5 minutos. Y fue muy extraño para mí en el momento, pero fue como chistoso a la vez. Como alegre. Para mí, esa comunicación no fue una comunicación post-mortem, obviamente no fue una comunicación ya en alma desprendida del cuerpo, pero sí fue una comunicación de alma a alma, encarnada, saludando, despidiéndose, partiendo ya. Muchas situaciones hay que las personas dicen que la muerte viene antes, ¿sí? Viene antes de fallecer, o sea, como cuando alguien está agonizando, por ejemplo, en la cama por una enfermedad, la persona ya viene despidiéndose, obviamente porque la está esperando a la muerte porque tiene una enfermedad. Ahora, cuando hay un accidente, no la estamos esperando, pasa abruptamente,
Pero esa persona sin querer es como que ya está despidiéndose, es como que ya está en el otro plano, como que ya está trascendiendo. Es algo muy, muy difícil de explicarlo porque estamos en este plano, no lo entendemos todavía. Pero de repente vamos como dilucidando que esa persona ya se había empezado a despedir de familiares, había empezado a hablar tal vez de que en algún momento cuando me muera, como que ya de a poco se estaba despidiendo. Y con la otra persona que comenté que había muerto en una extraña circunstancia de tiroteo, sí, tuve un encuentro con ella después de morir. Y fue a las pocas horas de morir y yo no lo sabía, ¿sí? Me enteré después que había fallecido ya, ¿sí? Fue un día que tenía yo un evento personal y en realidad no tenía muchas ganas de participar. Y esta almita me vino a buscar, me vino a decir que me levantara, que tenía que hacerlo, que dale para adelante, que estás haciendo que no lo haces. Y yo dije, uy, qué genial, me vino a decir esto. Y me levanto de dormir, porque fue así, y me fijo, obviamente, en el celular, recibo un mensaje de que esta persona había fallecido en la madrugada. O sea, que se andaba despidiendo de sus amistades, porque en el fondo esta persona sí había compartido un montón de cosas conmigo. Y fue re hermoso que se hubiera despedido de mí, que me hubiera considerado, ¿sí? Que esa alma tenía ese recuerdo bueno conmigo. Así que esa alma se fue dentro de todo en paz, ¿sí? Porque vino a alentarme. No sentía dolor ni nada, sentía como la misma energía positiva que tenía cuando estaba todavía encarnada. Entonces estas almas, aunque no eligen el partir de esta forma, conscientemente, sí hay un eje de circunstancias que llevan a esta persona a que parta de esa forma. Y todo lo que queda, ¿no? A los que nos quedamos, todos aprendimos algo. En particular, de la persona que falleció hace poco, hubo un movimiento en mi propia ciudad a raíz de ella. Fue un tema muy mediático también, por eso no lo quiero nombrar mucho en el video, por si alguien lo escucha y siente que estoy hablando de ella y como, a ver, es como hacer una apología de su muerte y que todo el mundo crea que me estoy agarrando de su muerte. No, no es así. Yo la conocí en persona, fue prácticamente una compañera en lo que hacíamos. De hecho, ella me dio trabajo en una época. Entonces, le tengo un cariño especial, pero no lo voy a nombrar con nombre y apellido, pero sí decir que fue un tema muy mediático, ¿sí? Y ayudó a abrir un poco los ojos de lo que está pasando en mi propia ciudad natal, ¿sí? Movilizó a muchas personas, ¿sí? Movilizó a querer luchar un poco más por lo que se estaba viviendo. Muchas personas armaron proyectos a raíz de ella. Es como que despertó algo en otros, ¿sí? Entonces a eso voy, que las muertes abruptas hacen clic en los que quedaron y o tal vez sanan, salen para adelante o tal vez los tire para atrás, pero que en el fondo terminen sanando con esto. Eso es en el caso de las muertes abruptas. ¿Y qué sienten, no? Estas almas. Algunas sienten mucho dolor por lo que dejaron, se sienten hasta culpables algunos, porque dicen, uy, ¿por qué me morí así? ¿Por qué mis parientes sufren a causa de lo que me pasó? No quiero que sufran. Sienten como eso, como esa carga, ¿no? Y otros dicen, bueno, esto es lo que me tocó y voy a alentar desde allá, voy a dar consuelo, voy a dar vitalidad. Así que es como que le estoy mostrando de la misma moneda las dos caras, ¿sí? Diferentes de una misma situación. Ahora, con personas que se desvivieron es totalmente diferente. Bueno, tengo dos casos, ¿sí? Que recuerdo bien
que son difíciles de decir, pero bueno, las voy a decir igual, pero para que ustedes entiendan qué pasa, ¿no? El primer caso fue cuando una persona que estudiaba conmigo hace este acto, ¿no? Se desvive. Era una persona adolescente, yo era adolescente, no tenía ni idea de este tema, pero me pasaba que era una persona que era una fachada de lo que mostraba, pero por detrás evidentemente tenía otra cosa, otro dolor. Era una persona que defendía muchísimo en vida, ¿no? Defendía muchísimo a los que tenía alrededor, pero cuando parte deja un vacío muy grande y una reflexión tremenda para su amiga muy íntima, ¿sí? Que empezó a cambiar. Las dos chicas que eran muy amigas, yo solamente éramos compañeras de colegio, ¿no? De curso. La que era muy amiga termina cambiando su vestimenta, su forma de ser, como que la transformó. Era una persona muy, muy para adentro, muy introspectiva, hablaba solo con la compañera y esta compañera la defendía para todos lados. Nadie se iba a meter con su amiga porque ella la defendía. Y conmigo también era igual. A pesar de que no éramos muy amigas cercanas, sino compañeras de colegio. Cuando esta persona se desvive, deja un vacío tremendo en la amiga y la amiga termina faltando un montón de días al colegio por la situación y después cambia su manera de vestir, su manera de hablar, como si algo hubiera pasado ahí, como si se hubiera roto algo en la personalidad de esta persona. Contacto con esta persona post-mortem nunca tuve, porque obviamente no era mi amiga íntima y en esa época mi mediunidad estaba ahí, sí, estaba como dormida todavía. Y aunque a pesar de que con los años tempranos míos, digamos, yo tenía contactos con diferentes seres, en esa época no. En esa época de transición de adolescencia fue diferente la mediunidad. Fue como que pasaban cosas a mi alrededor y yo iba como observando, pero no era tanto del contacto como cuando era de niña y como cuando fue ahora de grande. Entonces lo que más me produce esa sensación es que esta persona hace esto y su amiga se transforma, ¿sí? Cambia completamente. Con el tiempo nos enteramos en nuestro círculo que esta niña sufría mucha violencia y de parte de sus progenitores, estaba envuelta en un montón de cosas turbias y ella termina decidiendo esa decisión en contra de su propia vida y no quería que a nadie le pasara eso. Y ella es como que se autoinmoló e hizo que su amiga se transformara, ¿sí? Se transformó completamente. Otro caso fue cuando yo ya fui más adulta. Era una persona súper alegre, la que voy a contar. Súper alegre, tiraba chistes a cada rato, como que era muy relajada la persona, como que parecía que no tenía ni un problema, ¿sí? Su entorno lo querían todos, ¿sí? Era una persona súper amable, súper... si le pedía un favor lo hacía, si le decía acompáñame a tal lado te acompañaba, o sea, esa gente súper amable, súper cariñosa, cálida, pero sufría muchísimo con su propio interior y termina tomando esta decisión y hace como una bomba expansiva porque en el círculo de los conocidos quedan todos para adentro, pero lo que más pasó fue que esta persona quería como que los últimos días, antes de que sucediera esto, había agarrado a uno de los amigos que tenía como de te voy a instruir,
así como que salgamos para allá, salgamos para acá, compartamos. Compartía mucho con una persona y cuando termina pasando esto, esta persona me termina contando a mí que le contó todo lo que le pasaba, que no se lo había contado a nadie y le daba consejos después de fallecido en sueños para que no le pasara. Entonces ahí empecé a entender que estas almas necesitan como remediar lo que hicieron, tratando de salvar a otro, tal vez desde el otro lado, ¿no? Tratando de que esta persona no caiga en lo mismo que había caído esta alma. Entonces lo que se podría resumir de estos dos casos tan fuertes que uno puede tener como ser humano de experiencia de vida a nuestro alrededor, el aprendizaje que dejan ellos, los mensajes que pueden llegar a dar, que ellos a veces pueden sufrir, pero del otro lado el alma va a evolucionar, de alguna manera va a evolucionar. A veces va a tardar mucho más, pero igual van a llegar a evolucionar. El poder que tiene la muerte en la vida de una persona hace que se transforme todo su mundo y para el alma que parte, la evolución. Así que en este capítulo, que fue un poco difícil de grabárselos a todos ustedes, les estoy hablando sobre qué pasa con las almas que trascienden, ¿no? De esta forma tan abrupta o dolorosa como es el desvivirse y pasar al otro lado por voluntad propia, ¿no? Así que espero que les haya gustado en este video curso en Medium, la unidad del todo, y nos vemos en un próximo capítulo.